queremos llamar vuestra atención a la primera parte de la lección en el día domingo. Mayordomos en la Biblia. Pastor, ¿cuántos mayordomos hay en la Biblia? Pregunto, ¿cuáles son las características de un buen mayordomo según esta sección del estudio? No hay duda de que en la mayoría de los casos esta palabra mayordomía proviene de la frase que hace referencia al que está sobre la casa, es decir, al que está a cargo del funcionamiento de una casa. Es decir, un mayordomo, cuando presenta Génesis 43, 19, 44, 1, 4 y Primera de Reyes 16, 9, los mayordomos tenían la responsabilidad, pastor, de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos y hacer todo lo que se le pidiera. Es decir, eran los encargados, eran los que tomaban para sí la responsabilidad de rendir cuenta, de poder poner a producir lo que estaba ahí para que sus amos, para que sus dueños se sintieran felices. El Antiguo Testamento nos regala exitosamente el trabajo de muchos mayordomos. Y es interesante la vida de cada uno de ellos. Quizás no tomamos todo el tiempo para explicarles quiénes fueron, pero le invito para que usted investigue. A mí me llamó la atención, por ejemplo, la mayordomía de Eliezer, ese hombre que fue puesto sobre la casa de Abraham, un mayordomo extraordinario a quien Abraham no solo le confió sus bienes, sino también le dio la tarea de escoger la esposa para su hijo. ¿Qué nivel de confianza, pastor? Yo creo que una de las características de un verdadero mayordomo es que debe ser una persona de total confianza del Señor, porque usted no le va a poner su casa, usted no le va a poner las llaves de su carro, quizás el control de la casa a una persona en quien usted no confía. Dios no puede ponerle la confianza a un siervo en quien Dios no confía. Entonces, una de las características de un verdadero mayordomo es una persona de mucha confianza, pero a la vez de mucho respeto. ¿Cómo lo mira usted? Estamos observando entonces que un mayordomo es alguien que está muy cerca al dueño, al señor de la casa, al que tiene el derecho de las cosas y debe ser alguien muy cercano, muy especial. Y si no es cercano, ya se hace automáticamente cercano por la responsabilidad. Pero hay un detalle allí a nuestros líderes de escuela sabática, a nuestros maestros de escuela sabática. En el Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo y el primero lugar, la suya era una posición de responsabilidad, es decir, los mayordomos se elegían para su habilidad y recibían el respeto y la confianza de sus amos al hacer el trabajo. Y en segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que le había sido confiado pertenecía a su amo, es decir, eran simplemente mayordomos, administradores, no eran dueños. Y me llama la atención cuando uno piensa y reflexiona en el Salmo 24, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el Salmo nos está diciendo, pastor, que usted y yo y los amigos que nos están escuchando somos dueños de nada. Si Dios es dueño de todo, nosotros somos dueños de nada. Somos simplemente administradores de nuestros hijos, del carro, administradores inclusive de nuestras esposas, administradores inclusive de lo que hacemos, de rendir al Señor lo mejor acerca de la esposa, de los hijos, del trabajo, de nuestras posesiones, de lo mejor para que Dios, el dueño, se sienta agradado. Yo creo que un verdadero mayordomo, como el pastor Sánchez mencionaba, y la Biblia, repito, está lleno de ejemplos, debe conocer cuáles son los límites que él no debe cruzar. Porque cuando un mayordomo cruza los límites que han sido establecidos por el dueño, ya pierde la confianza y automáticamente debe ser despedido. Yo he entrado a despachos de personas que me han dicho, tú no tienes que pedir permiso, pero uno tiene que saber dónde están los límites, cuáles son esos límites que usted nunca debe pasar. Ah, no, pero es una persona de mucha confianza, pero usted tiene que respetar porque él es el dueño. Usted no es el dueño, usted es un mayordomo. Usted está puesto para custodiar eso que se le ha confiado, sin embargo, el dueño piensa diferente. Entonces, hay mayordomos en la Biblia y hay un caso especial que se menciona acá que cruzó la línea de la confianza, cruzó la línea de la honradez, de esa confianza que debe ser puesta en el mayordomo.
De eso quiero, pastor, que usted nos comente un poquito. ¿Cuál fue el problema de este hombre y por qué él cruzó esa línea? No hay duda de que estamos hablando de Sedna, ¿verdad? Durante el reinado de Ezequías, y es lo que presenta, ¿verdad?, el libro de Isaías en el capítulo 22, los versos 14 al 18. Cuando leemos estos textos nos damos cuenta que Sedna, que era mayordomo y tesorero al mismo tiempo, es decir, dos puestos de autoridad muy importantes, notamos allí en los textos que abusó, se extralimitó con su responsabilidad. Y vamos a leer el texto de Isaías 22, 14 al 18. Dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no nos será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sedna el mayordomo, noten los dos cargos que tiene, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. Ahí ven la consecuencia del abuso, del pecado de Sedna, se extralimitó. De cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allí morirás. Escuchen los resultados allí de no ser fiel a Dios. Y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. A mí me llamó la atención lo que este hombre había hecho, porque eso se llama abuso de poder. Quizás usted está siendo víctima en este momento de alguien que está puesto sobre la casa, sobre usted, y está abusando de su poder. Y a veces nosotros oramos porque somos seres humanos y dice: Señor, o te lo llevas o te lo mando, porque esa es la realidad. Hay personas que abusan del cargo, abusan del poder. No recuerdan que tienen una familia, son egoístas en su administración. Sedna era un hombre egoísta. Mientras el rey de Asiria estaba atacando a Israel, la seguridad de la nación peligraba, la casa estaba por caer, en herida, ensangrentada. Sedna había mandado hacer una sepultura pomposa para el día en que él muriera. Es como que usted manda hacer una estatua para cuando usted no exista más. Y Jehová miró desde los cielos y dijo: pero si este hombre debería tener los recursos puestos en función de ese pueblo que está frente a una guerra. Literalmente, Dios nos ha colocado sobre nuestra casa. Nuestra familia tiene que ser una prioridad. No debemos ser egoístas, porque el ser egoísta tiene consecuencias y no es una buena decisión de un mayordomo de Dios. Gracias, pastor, por ese comentario, y concluimos esta parte del domingo, ¿verdad?, con la cita de la sierva del Señor, Ellen White, hablando en Testimonio para la Iglesia, capítulo 9, página 198. Ella dice: un mayordomo se identifica con su Señor al aceptar sus responsabilidades. Debe actuar en lugar de su Señor y hacer lo que haría su Señor si estuviese a cargo de la situación. Los intereses de su Señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Si alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su Señor, como le pasó a Sedna, ha pervertido la confianza con lo que ha sido investido.